Calculator. En este video aprenderemos a utilizar una de las opciones de la hoja de flujo que recibe el nombre de Calculator. Con esta herramienta nosotros podemos hacer operaciones matemáticas con la información de alguna o de distintas partes del proceso. También podemos extraer información específica y finalmente podemos visualizar esta información en el panel de control. Para ejemplificar el uso de la herramienta del Calculator, utilizaremos la planta de polimerización que resolvimos en el ejemplo número 57, que corresponde al archivo simulación comercial número 8. En este ejemplo se nos pedía reportar la conversión para cada uno de los reactores. Esta conversión la podemos calcular utilizando la ecuación que se muestra en pantalla. Nos pedía además reportar una información relacionada con la distribución de pesos moleculares. Uno de ellos, el peso molecular promedio en número, que se define como la resultante de sumar los pesos moleculares de cada molécula del polímero y dividirlo entre el número de elementos que nosotros tenemos en ese momento. Se nos pedía también el peso molecular promedio en peso, que se obtiene haciendo un promedio ponderado, y finalmente el índice de polidispersidad, que relaciona los dos valores anteriores. Sin embargo, de forma directa no es posible obtener toda esta información y utilizaremos un módulo de Calculator. Partimos de nuestro ejercicio ya resuelto de polimerización. Para realizar estos cálculos, nos vamos del lado izquierdo, abrimos la carpeta de opciones de hoja de flujo y abrimos el Calculator. Nuevamente Aspen maneja todo a través de administradores. Solicitamos uno nuevo, siempre nos va a dar un nombre por default. La forma de operar un Calculator es de una manera sencilla. Tenemos que definir qué variables se van a leer, especificar los cálculos que se van a realizar y finalmente indicar la secuencia en que deben de realizarse estos cálculos. Comenzamos primero definiendo todas las variables que vamos a leer. Para hacer esto, lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a esconder temporalmente esta parte de la pantalla para que nos dé un poco más de espacio. Incluso podemos quitar la parte de abajo. Vamos a comenzar escribiendo las variables que se muestran en la lista del lado derecho de la pantalla. Se refiere la primera a la fracción peso del estireno en el reactor 1 y la fracción peso del poliestireno en el reactor 1. Tenemos que generar esta lista tanto para el reactor número 1 como para los otros dos reactores. Escribimos ahora una variable en donde nos va a dar el índice de dispersión para el reactor número 1, peso molecular con respecto al peso para el reactor 1 y el peso molecular con respecto al número para el reactor número 1. Estos tres valores los repetimos para los siguientes reactores. Terminamos de generar la lista para el segundo y tercer reactor. Agregamos finalmente una variable para que sea el peso del producto. Ya que tenemos capturada esta información, vamos a habilitar la pantalla que habíamos escondido. En cada una de estas variables hay que definir de qué tipo es y con respecto a quién es. Con respecto a la primera, es una corriente, tipo corriente, y es una fracción masa. Nuestra corriente es la salida del producto del reactor número 1. El componente es el estireno. Para la segunda, de la misma forma,
y en este caso es para el poliestireno. De esta forma iremos llenando cada una de las variables. Para las tres primeras haremos una pausa. Terminamos la información de las fracciones masa. Continuamos con el índice de polidispersión. Este se va a encontrar en esta sección. Corresponde a la salida del primer reactor. Y lo tenemos que buscar aquí. Índice de polidispersión. Y vamos a asignar un número 1. Número 1 es arbitrario, es únicamente para que se pueda diferenciar en caso de que quisiéramos sobre la misma especie obtener otra información. Hacemos lo mismo para los pesos moleculares. Peso molecular en peso. Y finalmente para este primer reactor, peso molecular en número. Las siguientes 6 variables se deben de llenar de una manera similar, así que haremos una pequeña pausa para completar esa parte de la tabla. Terminamos los relacionados con los pesos moleculares y los índices de dispersión. Finalmente la última variable, que es la masa que se produjo durante el proceso. La podemos evaluar así. Todas nuestras variables ya fueron definidas. Después de capturar toda la información para las variables, esta es la información que generamos. Revisen que corresponden las variables. Una variación o una mala escritura de alguna de ellas me puede asegurar un 0 en algún resultado. Con las fórmulas que tenemos aquí a la derecha podemos escribir nuestras fórmulas. Vamos a trabajar en Fortran. Única limitante en Fortran, los primeros 6 espacios no se pueden utilizar. Aun cuando Fortran le es indistinto mayúsculas a minúsculas, es más recomendable escribir siempre comenzamos de acuerdo a las ecuaciones. La conversión la podemos calcular como una relación de fracciones peso del poliestireno sobre la suma de las fracciones del poliestireno más las fracciones del estireno multiplicado por 100. Realmente podemos hacer lo mismo que en cualquier procesador de texto. Copiar y pegar. Las fórmulas son las mismas. La única diferencia entre cada una de ellas pues son los subíndices. De hecho, siempre ha sido la idea de trabajarlos con subíndices para simplificar las operaciones.
tenemos nuestras tres operaciones que vamos a utilizar. Los demás datos no serán utilizados como parte de fórmulas, sino simplemente los vamos a presentar de manera directa. Para visualizar la información en Fortran se utiliza una instrucción muy sencilla que es write. Fortran significa traductor de fórmulas, así que no esperen algo extremadamente complicado. Voy a pedir que me imprima las tres conversiones. Después le voy a pedir que me deje un espacio vacío. El formato completo de write debería de tener primero un número de referencia que corresponde al primer asterisco, en donde está una instrucción de formato. Es decir, yo puedo formatear esta salida, de pedirle que sean 2 decimales, 3 decimales. Sin embargo, no tiene caso, dado a la pobre salida que presenta Fortran. Vamos a escribir la información característica como se nos está pidiendo. No hay problema por los espacios. Para cada reactor. El índice de polidispersión, el peso molecular con respecto al peso y el peso molecular con respecto al número. Cambiamos los subíndices. Dejamos un espacio vacío, un renglón. Y al final calculamos la masa producida de polímero. Tenemos nuestro primer código en Fortran, nuestro hola mundo. En Fortran no nos gusta el hola mundo, más bien nos gustan las operaciones aritméticas. Bien, finalmente establecemos cuándo vamos a ejecutar este bloque. Le vamos a decir al final. Es decir, esta va a ser la operación última que nosotros vamos a hacer. Corremos nuestro ejercicio. Para hacer la simulación se abre nuestro panel de control en caso de que no esté abierto y la información que nos interesa es esta que está aquí. Los tres primeros valores 18, 58 y 84 se refiere a la conversión del poliestireno. El 1.8, 1.9 y 2.1 se refieren al índice de polidispersión para el primero, segundo y tercer reactor. Y los que tenemos de este lado corresponden a los pesos moleculares en número y en peso. Finalmente, esta es la cantidad que nosotros tenemos de poliestireno producido. Estos resultados pueden ser copiados y enviados a cualquier otro programa. Bien, con esto terminamos este video.